Una noche, la protagonista se entera de que ha sido aceptada en una universidad coreana famosa en todo el mundo. Sin embargo, en ese momento sintió algo bastante extraño. En la urbanización, en una de las casas se oía muy fuerte el llanto de un bebé. La criada que atendió el parto se quedó boquiabierta y declaró que había nacido una niña. Entonces se anunció entre todos que en el patio había nacido una princesa. Las criadas empezaron a discutir inmediatamente y dijeron que algo así no podía ser. Nadie entendía cómo era posible. La mujer que dio a luz a la hija preguntó si la familia imperial Vilota tenía una niña. Eran noticias desalentadoras y la mujer estaba desesperada. Después de todo, ella no entendía cómo podía haber nacido una niña este año. Después de todo, solo los niños deben nacer solos, como todo el mundo sabe. Al mismo tiempo, Su Majestad el Emperador entró en la habitación. Bastante enfadado, miró a la niña que había nacido y preguntó qué clase de inútil había nacido hoy. La niña lloró y miró atentamente a su padre, pues se interesaba por él. La mujer que atendió el parto en ese momento intentó comunicarse con Su Excelencia el Emperador, pero este no le respondió. Pronto le dijo que la princesa tenía la marca de Narvidal en el brazo. Y según cuenta la historia, todos los que nacían con dicha marca en el cuerpo morían a los 21 años. Así que resulta que, en otras palabras, la joven princesa morirá a esa edad. Su Excelencia el Emperador se volvió hacia otro lado y dijo que no le interesaba en absoluto. Después, con bastante frialdad, salió de la habitación y nadie se atrevió a detenerle. Las criadas solo se miraron entre sí, sin entender qué hacer en esta situación. La madre de la niña miró a su hija recién nacida y la llamó su niña. Le tendió la mano y le pidió perdón por haberle dado la vida en este mundo tan horrible. Además, en ese momento respiraba con dificultad. La niña, a su vez, también tendía la mano a su madre y la criada se dio cuenta. Así que se acercó a la niña y la acercó a la emperatriz. La mujer notó además que la niña parecía querer estar cerca de ella. La madre abrazó más fuerte a su hija recién nacida, mientras le pedía disculpas con lágrimas en los ojos. Lo hizo durante mucho tiempo, pero la niña pensó que no hacía falta que mamá se disculpara, porque todo estaba bien. En ese momento, cuando aprendiera a hablar, seguro que le repetiría esas palabras. Puede que a la niña no le fuera dado convertirse en maestra de la espada en este mundo, pero resulta que ella es bastante inteligente y pequeña, y también conoce el futuro. Todo esto se debe a que ella sabe acerca de las personas más fuertes de este mundo. Sabe la heroína acerca de los magos que en el futuro va a cambiar el mundo, así como la energía mágica bastante fuerte. A todo esto, incluso los nombres de los empresarios más famosos están en su cabeza. Ahora que lo pienso, con estos conocimientos podría incluso evitar su propia muerte. Todo esto se debe a que la heroína sabe muy bien que este mundo fue descrito en una novela llamada Después de que muera el villano. Es esta novela la que la heroína leyó en su propia vida pasada. Vilotian es una familia imperial, que es exactamente de lo que trataba la novela. Una familia que honra la tradición y en la que la fuerza se considera el principal valor de un hombre. Una familia en la que hay muchas reglas crueles y la principal tarea de los herederos se considera la continuación de la familia. Además, se trata de la misma familia que desde hace 500 años solo tiene varones. Por lo tanto, el estilo especial de blandir la espada de la familia Vilotian se desarrolló basándose únicamente en las habilidades mágicas de los varones. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna manera de que una chica lo aprenda. Nacer mujer en una familia donde el poder juega un papel importante es como una maldición. Y resulta que la chica que tuvo la suerte de nacer como hija de Vilotian, en este día es igual que ella. Su madre se ha disculpado durante mucho tiempo a la chica por lo sucedido. Ella rogó que la chica simplemente perdonarla. La niña estaba triste y después de todo, comprendió que mamá volviera a llorar hoy. Pero la niña sigue estando bien. Cuando la protagonista abrió los ojos por primera vez en este mundo, se sorprendió tanto que llegó a pensar que todo era un sueño.
Lo primero que le vino a la mente fue que para esto se había encontrado a sí misma, pero la respuesta le vino a la mente casi de inmediato. Al fin y al cabo, había tenido la oportunidad de releer esta novela al menos 17 veces. Mirando poco después a su propio padre, se dio cuenta de que, en efecto, era su apuesto padre. Según la historia que leyó, la heroína Isabel era una niña enfermiza de nacimiento. Todo ello se debía a que tenía la marca de Narvidal en la mano. La profecía era que cuando el último grano de arena cayera al fondo del reloj, la muerte llegaría a la malvada dueña de la marca. En la historia, Isabel murió a los 21 años. Ahora la heroína miraba sorprendida su cuerpo y no entendía por qué no le dolía nada. Pero aún así, resulta que hasta los 21 años, la heroína puede vivir tranquila y disfrutar de cada día. Al fin y al cabo, le habían dado la vida para todo este periodo. La muchacha sonrió y dio una palmada en el hombro a su madre. La emperatriz se quedó boquiabierta y le preguntó a Isabel si ahora estaba consolando a su mamá. Si era así, ¿realmente entendía lo que la mujer le decía? La niña la miró y en su propio idioma le dijo que así era, que entendía todo lo que le decía su mami. Cuando la protagonista en su vida anterior vivía con Corey, era huérfana. Desde los 4 años, luchaba contra el cáncer como podía. Incluso salía a menudo en la tele hablando de lo desafortunada que era en esta vida. Al fin y al cabo, gracias a numerosas donaciones, pudo pagarse el tratamiento y vivió literalmente en el hospital. Además, a pesar de todas las contrapartidas de su mala salud, tenía una mente increíblemente aguda. Como resultado, no pasó mucho tiempo antes de que las noticias hablaran de que la milagrosa superviviente había sido aceptada en una universidad coreana. Se decía que esta chica era capaz de entrar preparada entre las paredes de los hospitales. Un gran número de personas felicitaron entonces a la heroína por este milagro. Pero en realidad, la chica en ese momento no estaba tan contenta. Todo se debía a que pensaba que de una forma u otra, muy pronto seguiría abandonando este mundo. De repente, la emperatriz dirigió su atención a la criada y le preguntó si en verdad su hija entendía todo lo que le decía. Su interlocutora sonrió y comentó que eso parecía. En su opinión, su princesita es un verdadero genio. La protagonista sonrió muy alegremente al oír todas aquellas bellas palabras. Era tan dulce que la doncella se fijó si la emperatriz podía verlo. Le gustan mucho los cumplidos. Después, la mujer también sonrió con bastante dulzura a su hija. A continuación, pronunció unas palabras sobre que aunque no fuera verdad, estaba bien, y pidió que, en cualquier caso, la niña creciera fuerte y sana. Al mismo tiempo, la niña se aferró más a su propia madre y pensó que había que creerla. Resulta que para ella esta vida inconvenientemente un regalo del cielo que recibió. Al fin y al cabo, ahora mismo se sentía muy bien en brazos de su cariñosa madre. En la familia Bilotian, donde nació la protagonista, existe una tradición desde la antigüedad, y esta tradición se llama la ceremonia de selección. Esta ceremonia es bastante similar al Dolabhi que se celebra en Corea. El Dolyabi es un juego en el que los padres ponen unos objetos simbólicos, como libros, dinero o hilo. Según lo que elija el niño, los adultos juzgan su futuro. Sin embargo, la niña se dio cuenta de que aquí todo es mucho más serio que en su anterior patria. La niña prestó atención a su cuerpo y pensó que eso era de esperar de los genes de la familia Bilotian. El ritmo de crecimiento de su cuerpo es increíble y está creciendo literalmente ante sus ojos. En ese mismo momento, la heroína fue llevada en brazos por una criada que se volvió hacia la princesa. Con una sonrisa en la cara, le dijo que ahora la niña tendría que elegir la espada que más le gustara. La niña la miró sorprendida y la criada continuó hablando de que gracias a esta ceremonia por fin todo el mundo a su alrededor sabe lo brillante que es su damita. Se moría de ganas de que llegara este momento y estaba segura de que todos quedarían maravillados con la niña. A continuación, esta niña declaró que ahora mismo iba a abrir la puerta principal que conduce al salón principal que tiene delante. Inmediatamente lo hizo, y una luz brillante iluminó el rostro de la chica.
era tan deslumbrante que la heroína incluso se tapó los ojos. Lo primero en lo que se fijó la niña fue en la gente que se alineaba delante. Este lugar se llamaba la Sala de la Espada de la familia imperial Bilotian. En él había un gran número de personajes conocidos, aquellos sobre los que la niña había leído en la trama de la novela. Todas las personas allí eran en su mayoría chicos que la chica conocía y eran mayores que ella. Todo esto asombró enormemente, por supuesto, a la heroína, y se preguntó si el lugar de su renacimiento sería un paraíso o algo parecido. Por supuesto, en los asientos principales de esta sala estaban sentados el emperador, así como la emperatriz, que esperaban a ver qué elegía la niña. Mirándolos a todos, la niña se preguntaba si realmente podría disfrutar gratis de esos bellos rostros. Al fin y al cabo, aunque pasara corriendo en un tren rápido, seguiría viendo su increíble belleza. Después, se volvió hacia Dios y le declaró que, si existía, le estaba agradecida por todo esto. Anonadada, miró a toda la gente y dijo en su idioma que todos eran tan hermosos. Por supuesto, ya había visto a su padre cuando abrió los ojos por primera vez y la miraba fijamente. También ha visto a su madre, que siempre está a su lado, pero con sus hermanos se encuentra por primera vez. Por supuesto, la niña no puede creer que vaya a ver a los personajes de su novela favorita, que ha leído docenas de veces. Incluso si ella los mira todos los 20 años de su vida, ella no se cansará de ella. La criada, por su parte, bajó a la niña al suelo para que hiciera algo. La muchacha volvió su atención hacia adelante y pensó que aquella cosa del centro era verdaderamente una gran espada y un símbolo de la familia Bilotian. Y aquí está el nombre de esa espada verdaderamente grande llamada Tsunami. Bueno, y las otras 10 espadas que estaban a su alrededor. Aunque, por supuesto, era seguro decir que todas palidecían o se comparaban con ella. Durante generaciones y generaciones, había sido Tsunami la elegida para ser el príncipe de la familia que introducía el océano en la ceremonia. Todo ello, por supuesto, era prueba de sus nobles orígenes. La muchacha se dio cuenta de que todo estaba bien ahora y que en el futuro seguramente todo estaría bien también. Excepto que a pesar de todo, y hay un pequeño problema. Y este problema es que hoy la principal tarea de la protagonista será superar la primera crisis, que puede truncar su vida ahora. Toda la gente estaba esperando para ver lo que la chica va a elegir. El Consejo de la Espada es una poderosa organización que ayudó mucho en el ascenso al trono de la familia Bilotian. Entre ellos había partidarios de la línea dura que estaban en contra de que la princesa, incapaz de aprender la habilidad de la bola, tocara Tsunami. Como resultado, si la protagonista recuerda todo correctamente y del original, una vez que toque esa hoja, el asesino aparecerá frente a ella. En la novela original, se afirma que la princesa afortunadamente logró sobrevivir al suceso. Pero, por supuesto, ella no es la Isabel que era en la novela. Si la chica va a confiar solo en una tarea propia, en el momento en que la abandone, simplemente morirá. Y la heroína aquí, un acuerdo tan grave, definitivamente no está satisfecho. Es por eso que ella decidió algo firmemente por sí misma. Simplemente no podía morir así como así y sin disfrutar de la vista de estas hermosas personas que la rodean. ¿Alguien quiere macarrones o brownies? Y también cómo estar sin tarta o unos cake pops. Seguro que la chica saborea esta comida, que en su vida pasada no pudo permitirse debido a su enfermedad. Después de todo, resulta que en la vida pasada, incluso cuando hizo un sorbo, cola, ella fue muy regañado. La heroína pensó que todo solo tiene que esperar, y pronto saldrán como ella va a disfrutar plenamente de todo el tiempo que se le asigna aquí. Así que debería empezar por alejarse de la trama principal de la novela. Al final, cuantas más variables cambie la protagonista, más afectará a su futuro. El emperador vio a su hija arrastrándose y le dijo, con frialdad, que eligiera su espada. La muchacha notó de inmediato en su rostro su expresión de enfado. Al mismo tiempo se dio cuenta de que si elegía la espada llamada Tsunami, sería atacada inmediatamente. Y si elegía cualquier otra espada,
nadie la aceptaría como princesa Vilotian. Así que, a partir de esto, la heroína ahora solo tiene una opción: activar el cliché Isekai. Si ella simplemente elige la bola del emperador, no estará en el espíritu del género de sicarios. Aquí sí que debe agarrar al frío y distante padre, y la decisión de hacerlo estará justificada desde su punto de vista. Después de todo, el hombre es la espada más grande de este imperio. Después de todo, la muchacha continúa arrastrándose, y de repente pensó que al recordar al asesino, se dio cuenta de que ahora estaba tan asustada que no podía moverse. Pero después de unos días de estar en este mundo, la chica se dio cuenta de algo muy bien. Aunque ella recuerda su vida pasada, haciéndolo todavía así, sigue siendo el cuerpo de una niña. Por eso sus pensamientos afectan inmediatamente a su estado físico. Por eso se obligó a seguir adelante con valentía, porque uno debe dejar atrás sus miedos. Y no hay que pensar en absoluto en el hecho de que está muy asustada. Después de eso, el protagonista comenzó a avanzar con valentía, tarareando alguna canción infantil. Los caballeros presentes se desanimaron por ello, y los hijos del emperador también se escandalizaron. La niña se dio cuenta de que, en efecto, se trataba de la mejor canción. Aún así, gracias a ella consiguió calmarse perfectamente. Y finalmente, el miedo de la muchacha se desvaneció por algún lado. Al fin y al cabo, tal y como había pensado antes, quería que la niña fuera bastante fácil de controlar. El emperador miró a la pequeña heroína y se preguntó qué estaría haciendo aquella extraña niña. El que estaba a su lado comentó que era muy probable que aquella niña memorizara instintivamente canciones mágicas. Su excelencia le preguntó si realmente afirmaba que ese bebé de 1 año era capaz de memorizar una canción mágica. El interlocutor declaró que ciertamente era raro, pero que seguía siendo un fenómeno histórico confirmado que había sido documentado. La Asociación de Magos de Mirotel se refiere a este fenómeno como hechicería innata. La chica se arrastró hasta la espada y vio este tsunami, pero al final simplemente se arrastró a través de él y pensó que era el momento de coger su varita. El hombre miró a su propia hija y le dijo al interlocutor de estado simplemente absurdo. El muchacho comentó que, después de todo, su madre no tarareaba canciones mágicas más o menos a la misma edad. Pero su excelencia, el emperador, añadió que sin duda estaría de acuerdo en que se trataba de un fenómeno muy interesante, aunque todavía poco frecuente. Y resulta que esta chica definitivamente tiene sangre vilota fluyendo en ella. Pero no estaba claro cómo la princesa del imperio de los espadachines tenía un ataque a los hechizos mágicos. La muchacha, a su vez, se dirigió a los escalones que llevaban arriba. Al mirar hacia arriba, pensó que no se había dado cuenta antes de que los escalones serían tan altos. Aún así, resulta que estas escaleras están diseñadas para humanos adultos y son simplemente enormes. Aún así, es bueno saber que el posible asesino nunca apareció. La bola muy grande que la niña nunca tocó y se arrastró más allá de ella. Más adelante, la protagonista intentó subir y pensó que todo iría genial, porque llegaría a la cima. Animándose a sí misma, la niña se dijo a Isabel que se apresurara a seguir adelante. Su excelencia, el emperador, seguía mirando a la chica que hacía todo lo posible por llegar a la cima. La chica ya respiraba con dificultad y le parecía increíble. Aunque resulta que ella subió tan alto en más campanadas, ni en los pulmones, ni en el corazón, absolutamente en ninguna parte. Vamos, para la heroína está realmente bien, incluso si su respiración es muy golpear y fallar en este momento. De hecho, incluso después de jadear mucho, se siente bastante bien. Sin embargo, si piensas en su vida pasada, allí era mucho peor. En el pasado, cuando la chica intentaba respirar hondo, sentía un cosquilleo en el pecho y, a continuación, mucho dolor. Ahora, la protagonista estiraba la mano hacia arriba y pensaba que solo le quedaba un poco. Finalmente, con su último movimiento, subió el último escalón. Con alegría en la cara, la chica se giró hacia el otro lado y pensó que lo había conseguido.
Mirando a los chicos que estaban alineados a lo largo del camino, pensó que por fin lo había conseguido, y estas estatuas tenían que verlo todo. Justo después, sucedió que a la chica le quedaba un solo paso. Era exactamente para lo que había venido hasta aquí. La niña tocó a su padre y dijo la palabra papá, y luego dijo la palabra mamá con alegría en la cara. Su excelencia el emperador estaba aterrorizado por esto, porque de ninguna manera esperaba que algo así pudiera suceder. Abajo, la niña estaba feliz de que todo hubiera salido a la perfección y de que su pronunciación hubiera mejorado definitivamente. Como podía, se preparaba para hoy e intentaba pronunciar las palabras. La heroína se apretó más contra la pierna de su propio padre y pensó que estaba muy caliente. Además, el olor que salía de él era bastante agradable y al fin y al cabo era el calor de su padre. Mientras la heroína disfrutaba de ello, oyó a un chico decir que su hermanita era muy mona. La chica inmediatamente volvió su atención hacia él y vio a su hermano allí. La saludó y era el hijo mayor, Sermon Bilotian. La niña se dio cuenta inmediatamente de que se trataba del hijo mayor del emperador y la emperatriz. Entonces dijo con su voz infantil que él también era muy guapo. La niña se dio cuenta de que era uno de los que parecían muy monos y que, a pesar de su frágil físico, era un chico tan guapo. De repente, el tercer hijo del emperador, que se llama Miguel, se acercó y preguntó a su hermano si no era más guapo que ella. El segundo hijo, Camán, también apareció por allí y le preguntó por qué era él quien tenía que consolarlo. Los hermanos mayores preguntaron al menor si iba a competir con esta monada. El interlocutor afirmó que sí, porque ella ni siquiera era su igual. Sermón comentó que eso no era cierto, pues Isabel era mucho más mona, y se mostró firmemente convencido de este plan. Al oír todas estas palabras, el protagonista se echó a reír muy alegremente. Al mismo tiempo, no entendía lo que estaba pasando. De hecho, ni siquiera quería reír. Al mismo tiempo, lo hizo muy conscientemente. Su padre, por su parte, la miró atentamente. La niña pensó que probablemente todo se debía a que sus hermanos eran realmente deslumbrantes. Después de eso, ella volvió su atención hacia abajo y pensó que los chicos del consejo de pelota no pronunció una palabra tampoco. Probablemente todo se debía a que su plan para atacarla había fracasado. Todavía resulta que si lo piensas así, no podrán hacerle nada después de la ceremonia. Y es que en lugar de Tsunami, ella estará apuntando a la espada del imperio. La chica intentó atravesar la pierna del emperador y pensó que estaba a punto de darles jaque mate a todos. Era como si la heroína estuviera conquistando una cima y pensara que estaba eligiendo un padre con su objetivo en mente. Que en esto, por supuesto, no pasó a elegir el padre es una opción ideal directa para esta novela aquí. Y la chica decidió firmemente que sería lo correcto. Pronto la heroína llegó directamente al regazo de su padre y declaró firmemente que lo elegía a él. El hombre estaba estupefacto de este departamento, pensó que cuánto tiempo ella había trabajado en esta misma frase. Pero la muchacha se dio cuenta de que tenía que expresar lo más claramente posible el hecho de que elegía a su padre como su espada. De repente, su excelencia se volvió hacia él y se dio cuenta de que la princesa había hecho su elección. Entonces se volvió hacia la niña y le preguntó si la joven había acertado. La niña pronunció unas palabras confirmando así sus palabras. El interlocutor se sorprendió y le preguntó si podía comunicarse con los demás y si era increíble. La niña se rió y pensó que Lord Bythorn estaría bien si hablara así con una niña de 1 año, aunque eso no le correspondía a ella juzgarlo. El interlocutor preguntó por qué la niña había decidido elegir al emperador. La niña advirtió con palabras infantiles que papá y mamá son fuertes. El tipo preguntó si su excelencia se había enterado. La joven princesa lo eligió porque se considera la espada más fuerte del imperio. El emperador se volvió fríamente hacia su subordinado. Más allá lo miró y le preguntó si realmente creía que hablar con un infante era apropiado en este caso. El interlocutor afirmó que ahora sí que entendía de qué estaba hablando.
Su Majestad añadió que si otra persona hubiera hecho algo así con una simple reprimenda, sin duda él habría ido más allá. El señor comentó que incluso un niño de apenas 1 año es capaz de hablar, y mucho menos cuando ha sido tan inteligente desde su nacimiento. El hombre dijo que si realmente estaba tan seguro de ello, que se lo demostrara. El subalterno se sentó a su lado y le comentó que si consentía en ello, con mucho gusto le mostraría las habilidades de la princesa. El emperador afirmó que estaba de acuerdo. El muchacho se volvió hacia la princesa y le preguntó si realmente entendía todo lo que le estaba contando. La muchacha asintió con la cabeza, indicando que era cierto. Y además, se dio cuenta de que su majestad no parecía muy seguro de ello. Como su padre había tenido un talento increíble desde la infancia, se había formado la creencia errónea de que si él no podía hacerlo a su edad, los demás tampoco podrían. Pero a pesar de todo, si el emperador no pudo hablar con adultos en su primer año de vida, no significa que la niña no vaya a poder hacerlo. En ese momento, la heroína sonreía alegremente y aplaudía. Al mismo tiempo, pensó que, en realidad, el interlocutor tenía razón. Resulta que Ron era un genio de nacimiento. El chico siempre lo hacía todo bien y lograba fácilmente sus objetivos. Por eso pensaba que sus juicios eran siempre correctos. En otras palabras, este chico creció hasta convertirse en un emperador que era una persona muy segura de sí misma y testaruda. Ahora mismo, el hombre se preguntaba de sus subordinados si, después de todo, no le interesaban demasiado todas estas tonterías. La heroína estaba bastante asustada por lo que veía ante ella. El señor, a su vez, le preguntó a la chica si podía guiñarle el ojo así como lo estaba mostrando. La heroína pensó que había dicho todo esto a tiempo, e inmediatamente lo hizo. El interlocutor la miró con admiración y comentó que era un gran trabajo de la joven. A continuación, el tipo comentó que ahora debían intentar parpadear los ojos del otro y preguntó si la niña sabía de qué estaba hablando. La niña pronunció una frase en su lenguaje infantil en la que se mostraba de acuerdo con esta opinión. Inmediatamente después, guiñó el ojo con el otro, cuando su interlocutor ni siquiera se lo mostró, sino que se limitó a decirlo. El subordinado de su excelencia se quedó boquiabierto y comentó que la princesa lo estaba haciendo todo a la perfección. Los hermanos y la madre de la niña también miraban todo aquello con admiración. La niña pensó que estos niños eran muy graciosos. A continuación, Lord Bytonu se volvió hacia su excelencia y observó que la princesa le guiñaba 2 veces el ojo. Por eso se preguntó si había pruebas suficientes de sus palabras. Al mismo tiempo, el emperador siguió mirándola con enfado y no dijo nada. La heroína se asustó un poco y pensó por qué éste la miraba así. Al fin y al cabo, resulta que ella solo le había guiñado un ojo. De repente, la heroína sintió que la rodilla sobre la que estaba sentada empezó a moverse y a levantarla. Fue por todo esto que la chica sintió que estaba a punto de caerse y no pudo hacer nada al respecto. Pero unos instantes después, se sintió flotar en el aire, miró a un lado y vio que su padre la había agarrado. Miró a la niña con desdén y se dio cuenta de que ni siquiera podía controlar su propio cuerpo. La niña se desanimó y pensó que él la había atrapado. Qué pena después de todo, porque además está delante de toda la gente. El hecho de que parezca ridícula desde fuera la hace sentir aún más avergonzada. De repente, la vergüenza de la niña se ve interrumpida por su padre, que le pregunta cómo se llama. La niña comentó que era Isabel. El interlocutor preguntó entonces cómo sonaba su nombre. La niña afirmó que se llamaba Ron Vilotian. El hombre continuó preguntando, pero realmente ella lo elige a él, a lo que la niña accedió. Literalmente, en ese mismo momento del susto, la heroína habló realmente muy claro. El emperador declaró que resulta que la niña entendía todas sus preguntas e incluso era capaz de responderlas. La niña añadió que realmente era así. Inmediatamente después, el padre fulminó a la niña con la mirada y se levantó con ella. Después, la arrojó en brazos de su subordinado y declaró que, después de todo,
La princesa había hecho su elección. Después, preguntó a Byton qué espada había elegido. El interlocutor sonrió después y declaró que había elegido la última espada de su mayor imperio. En otras palabras, la princesa había elegido a su majestad imperial como arma. Su excelencia el emperador se volvió hacia el secretario y no le vio registrar el resultado de esta ceremonia. Después de eso, la gente que estaba abajo empezó a aplaudir con fuerza. La heroína exhaló después con el aliento cargado y pensó que por fin todo había llegado a buen puerto. Resultaba que la muchacha había conseguido cambiar el curso de la trama original de la novela. La heroína sintió que estaba muy mareada, y eran las mismas sensaciones que experimentaba en su vida pasada cada vez que perdía el conocimiento. Ahora se preguntaba si era posible que estuvieran intentando castigarla por haber decidido cambiar la trama original. La chica estaba bastante asustada por esto, porque no quiere perder el sentido y despertarse de nuevo en una habitación de hospital. Allí está, en un lugar literalmente saturado de olor a medicamentos, donde no hay mamá ni papá y, en general, no hay nadie. La heroína lo odia y por eso no quiere desmayarse. No quiere volver a sentir el dolor que tuvo en el pasado. Alguien le dijo una vez que había nacido así a causa de sus pecados en su vida pasada. Si es así, pide perdón y quiere vivir 21 años de su nueva vida, y eso será suficiente para ella. Además, la chica promete portarse muy bien y cuidar de todos sus seres queridos. Tampoco pedirá nunca que le devuelvan el amor. Por lo tanto, le ruega que la deje vivir al menos el tiempo previsto. Tras estos pensamientos, la protagonista sintió un calor muy agradable por todo el cuerpo. Realmente era algo desconocido para la chica, y cuando alguien la tiene en sus brazos, se siente bien. Aún así, recuperó la conciencia y vio que estaba en brazos de su padre. Su excelencia el emperador, a su vez, también se dio cuenta de que la niña estaba despierta y se lo anunció. La niña miró asombrada estar en brazos de su padre. Lord Byton también se encontraba cerca, quien se volvió hacia la princesa y comentó que debía estar bastante cansada. Aún así, ahora que la ceremonia había terminado, la niña podría dormir un poco más a su gusto. Al fin y al cabo, resulta que mi señora ha hecho muy buen trabajo hoy. La heroína pensó que no se puede hacer esto, porque ella debe tolerar todo. Por eso empezó a tener lágrimas en los ojos. Bueno, después de eso, ella lloró muy amargamente y fue muy fuerte. La familia Vilotian de esta novela es un linaje de gente de sangre fría y resistente. Incluso cuando se trata de un niño de 1 año, no pueden ponerse a llorar así por todo el pasillo. Tanto el emperador como su subordinado lo miraron con asombro. A continuación, el padre afirmó que, en efecto, era un niño bastante ruidoso. La heroína se dio cuenta de que era una reacción completamente involuntaria de su cuerpo y que no podía controlarla. La niña agarró entonces la ropa de su padre y comentó en su idioma que le pertenecía. Ella, por su parte, no quería de ninguna manera ser abandonada y no quería volver a estar sola en el mundo. El subalterno se dirigió a su excelencia, el emperador, y le comentó que la niña le parecía una molestia, por lo que le pidió que le permitiera hacerse cargo de ella. El emperador accedió de inmediato. Lord Byron, a su vez, cogió a la niña en brazos y la abrazó. La heroína había pensado anteriormente que los bebés siempre buscan a su mamá si no están cerca de ella. Es más probable que en ella ocurra a nivel de instintos, porque quiere ir con mamá. En los brazos del subordinado de su majestad, la niña se calmó al instante. Y este hombre dijo que la niña dejó de llorar en cuanto la cogió en brazos. Así que parece que durmiendo en sus brazos, la princesa se siente mucho más cómoda. El emperador afirmó que todo esto es posible porque el cuerpo de la subordinada es mucho más blando debido a la falta de musculatura. El interlocutor comentó que así era y dejó que le siguiera reprochando su falta de musculatura. Su majestad miró entonces a su subordinado, que disfrutaba de su tiempo con la chica. A continuación, el tipo declaró que luego llevaría a la joven princesa a su descanso. Y el hombre se dio la vuelta y alejándose declaró que como quisiera le dejara hacer lo que quisiera.
Al cabo de un rato, el emperador se marchó y Lord Byron se volvió hacia la muchacha. Alegremente comentó que se alegraba de ver una sonrisa en el rostro de la niña. Al fin y al cabo, aunque tuviera una cara mona, debería haber algo de emoción. De lo contrario, parecería más un monstruo que un ser humano. La heroína comenzó inmediatamente a sonreír de forma bastante dulce e infantil. A todo esto declaró que le gustaba a Lord Byron. El interlocutor se sorprendió y la muchacha pensó que cómo no iba a gustarle a alguien. Aunque, por supuesto, la chica se dio cuenta de que, después de todo, esta es solo una de sus facetas, la que es agradable y también bastante amable. Como la chica sabrá por la historia original, Byron es un antiguo mercenario y espada fantasma del Imperio. Como resultado, el autor de esta obra definitivamente cometió un error en alguna parte al dibujar a este personaje. Byron, después de un rato, llevó a la chica a su habitación y le puso su catre. Además, mirando su dulce expresión en la cara, pensó que era honesta, dulce y simplemente adorable. Y así, después de estos acontecimientos, habían pasado unos meses. La niña en aquel momento ya hablaba bastante bien, y ahora con alegría en la cara gritaba a su madre que la abrazara. Ahora la heroína duerme si está cansada, y cuando abre los ojos, ya es alimentada inmediatamente. Después de comer, su cuerpo crece y todo vuelve a empezar en un círculo como este. Y mientras tanto, su capacidad para hablar también mejora cada vez más. Su madre la abrazó con fuerza y le preguntó dónde había aprendido a hablar tan bien. La criada estaba a su lado y declaró con orgullo que había aprendido a hablar. Todo el mundo a su alrededor solo dice que su comportamiento no es acorde con su edad. La niña tiene un vocabulario bastante rico y una visión del mundo bastante madura. Por eso es incomprensible que una niña tan mona se comporte como un adulto. Y hace poco también demostró sus increíbles habilidades para darse la vuelta de la espalda a la barriga. Como resultado, declaró que su señora es la mejor. La madre de la niña y la criada siempre la miran con ojos tan tiernos, y a ella no le molesta en absoluto que se fijen excesivamente en su persona. La criada continuó diciendo que, además, había llegado a oír que la Asociación de Magos de Mirotel no había oído hablar antes de una niña capaz de completar canciones mágicas a tan corta edad. La emperatriz preguntó si era cierto, y la criada comentó que sí, que seguramente su princesa era simplemente un genio. La muchacha pensó que eso no era del todo cierto, pues en realidad solo le gustaba mucho la atención que le prestaban. De repente, la criada se quedó sorprendida. Is anunció a la señora que Su Alteza la princesa acababa de reflejarse en el suelo. Ambas mujeres se quedaron simplemente estupefactas. La heroína, por su parte, estaba orgullosa de sí misma y nunca pensó que sería capaz de cosechar tantos aplausos por sus simples acciones. Desde luego, es realmente increíble que en el segundo año de vida una chica pueda hacer lo que algunas personas a los 20 años no hacen. Probablemente todo se deba a los genes de la familia Bilotian. La protagonista oyó que una princesa de esta familia podía partir un adoquín con una espada ya a los 10 años. Así que ahora se da cuenta de que, en su opinión, no es un hecho tan sorprendente, pero quiere que la admiren un poco más. De repente, la puerta principal de la habitación en la que se encontraban se abrió de golpe. Allí estaba Su Majestad el Emperador, que preguntó a Serna qué era aquello que la entusiasmaba tanto. Todos a la vez dirigieron su atención a la salida y vieron allí al emperador. La muchacha vio que su padre había llegado, aunque no había oído su voz desde aquella misma ceremonia. La emperatriz, a su vez, se volvió hacia Su Majestad y le preguntó si podía llamar antes de entrar. Sin decir una palabra inmediatamente después, el hombre se dio la vuelta y salió de la habitación en la que se encontraba. Al hacerlo, cerró la puerta con un portazo, pero regresó unos minutos después y llamó a la puerta. Inmediatamente después, la amada corrió hacia la puerta y la abrió. Entonces preguntó si era su emperador favorito quien había venido a verla. El hombre se giró en la otra dirección y comentó que aquí había hecho lo que ella deseaba. La muchacha le dio las gracias y comentó que era su amor.
El protagonista reconoció bien la mirada, pues el hombre estaba avergonzado. Según el argumento de la historia original, su padre nunca quiso a sus hijos, pero, a pesar de ello, su madre seguía queriéndole de verdad, e incluso siendo el hombre más hábil del mundo, un maestro espadachín, de vez en cuando se avergonzaba de las acciones de su esposa. La mujer le preguntó por qué su voz sonaba tan grosera. La amada declaró que la emperatriz no entendía las cosas de esa manera. Y entonces su esposa declaró que si hablaba así, estaba bien, pero que aún así solo hería profundamente su pobre corazón. La criada comprendió toda la situación, decidió que no interferiría y por lo tanto puso la cuna de la niña y ella misma declaró que iría a prepararles el té. La protagonista comprendió que precisamente por eso intentaba no cometer errores. Ahora en su cabeza recordaron que cuando su padre la vio, afirmó que la niña había nacido demasiado ruidosa. La heroína pensó que su único error era aparecer en este mundo. Aún así, el hecho de que la emperatriz-emperador tenga una relación tan cálida no se mencionaba en la historia original de la novela. Pero la chica piensa que su padre se pasó todo el día siguiente intentando disculparse con su madre por las groseras palabras que le había dicho. Por desgracia, la niña no puede hacer mucho por su madre. Ella sufrió mucho después de nacer. Todo fue por el hecho de que una niña naciera, y en esta familia, como una maldición, y además le quedó esa estúpida marca en el brazo. Pero aún así, no importa cómo se mirara, sus palabras eran incluso bastante hirientes, aunque solo debería pensar en las cosas buenas, porque de alguna manera ella tampoco es una niña corriente. El emperador solo vino a ver a su madre porque la echaba de menos. Pod oyó su voz alegre caminando por el pasillo. Los celos le hicieron mella. Y aquí estaba él. Así que no es tan malo. El padre de la chica era el personaje más fuerte que se enfrentaba al protagonista. Su única debilidad era su madre. Además, incluso la razón principal por la que perdió contra el protagonista de la historia fue también su madre. Ella acabó acabando con su vida debido a su sentimiento de culpa por haber descuidado a la niña. Tras su muerte, el emperador no podía comer ni beber. Sin la emperatriz, su mundo quedó vacío. Ron, que había dedicado toda su vida a revivir y desarrollar el imperio, se entristeció, por lo que después no pudo contener las lágrimas. Día tras día, se fue debilitando más y más, y al final perdió ante el personaje masculino principal de la novela. Y así, tras esta situación, su imperio simplemente se convirtió en ruinas. Por fuera, el hombre puede parecer frío y cruel, pero en realidad es un tipo muy agradable que no adora a su mujer. La chica pensó ahora que quería echarle un vistazo a la cara, así que pivotó hacia un lado. Cuando se asomó al catre, vio su cara mirándola. La niña pensó en ese momento que por alguna razón el pañal le pesaba hoy más de lo habitual. Señaló además con la mano hacia su padre y le llamó papá. El hombre también la miró sorprendido y preguntó a su mujer qué hacía aquella niña. La emperatriz dijo que la niña le llamaba. Inmediatamente después, el padre miró a la niña y sus miradas se cruzaron en ese momento. La niña le miró fijamente a los ojos y pensó que podría ahogarse en ellos. Claro que, volviendo al tema, Isabel tenía el mismo color de ojos que el emperador. Así que resulta que la niña tiene los mismos ojos dorados que él. Tras estas reflexiones, la niña comenta con su voz infantil que le quiere. Tanto la propia protagonista como el emperador en ese momento se quedaron simplemente boquiabiertos ante sus palabras. La heroína estaba sorprendida porque no entendía lo que acababa de ocurrir, ya que por alguna razón ella misma lo dijo arbitrariamente, aunque no tiene ni idea de por qué fue así. Podría ser, por supuesto, que todo hubiera sucedido por la influencia de su propio cuerpo y por algunos instintos infantiles. Probablemente todo eso fuera cierto, ya que se encontró con un cuerpo simplemente incapaz de resistirse a los instintos. Pero si lo piensas, resulta que lo dijo instintivamente, así que todo es bastante raro. De repente,
Su Majestad el Emperador se acercó a la niña y le dijo fríamente que repitiera sus palabras. La niña enseguida se puso nerviosa y pensó que en menudo lío se había metido. Se sorprendió tanto cuando de repente apareció un hombre a su lado que no pudo decir nada. Así que empezó a murmurar algo. Su padre volvió a preguntarle qué acababa de decir y le pidió que intentara repetirlo. La heroína seguía sorprendida y se preguntaba si lo que había dicho estaba mal, y además empezó a tararear una canción para calmarse un poco. Después de esta canción hubo una larga pausa entre ellas y nadie dijo nada. Inmediatamente después, la niña se volvió aún más cautelosa y pensó que esa pausa era tensa. En ese momento se sintió a la vez asustada y bastante avergonzada. Aunque son padre e hija, apenas han tenido ocasión de socializar entre ellos, así que esto era claramente exagerado. Con una bonita sonrisa en la cara, la chica se preguntó si su padre y su madre estarían enfadados con ella. Dicho esto, mirando al hombre enfadado que tenía delante, pensó que sin duda estaba enfadado por algo, así que lamentó haber hecho algo malo. En ese momento, su madre se acercó a la niña y le dijo que no estaban enfadados con ella. Simplemente su padre es una persona mucho más tímida de lo que ella cree. El emperador se dirigió a la emperatriz diciéndole que no dijera tales palabras. La muchacha se escandalizó una vez más y se preguntó por qué decía tal cosa. Mamá continuó diciendo que Su Majestad el Emperador podía ser sincero con su hija. Debería darse cuenta de que no necesita ser tan distante con su familia. Su Excelencia el Emperador solo miró a su esposa, sorprendido por ello, pero no dijo nada en respuesta. Su madre se acercó a Isabel y le preguntó qué le decía todos los días a su madre. La niña notó la pregunta sobre si lloraba. La mujer pareció un poco confusa y luego le preguntó qué más había dicho. La niña afirmó que probablemente era una pregunta sobre si quería abrazarla. Y entonces la mamá se preguntó, ¿pero por qué no le iba a decir lo mismo a su padre? La niña se sintió muy tentada y miró la expresión temerosa de su cara. Mientras lo hacía, se preguntaba si estaba segura de que era el momento adecuado para hacerlo. La mujer seguía diciéndole que lo hiciera y la niña miraba cómo su padre intentaba escabullirse. Todos los pensamientos de miedo hacia su padre se arremolinaban también en su cabeza. Aún así, la niña no sabía qué hacer y decidió que tal vez algo funcionaría. Así que le tendió su temperamento ruso y le preguntó en su lenguaje infantil si quería que le abrazara. El hombre se preguntó si Isabel realmente quería abrazar a su papá. La niña respondió que sí. Entonces él se preguntó, ¿pero por qué ella quería hacerlo? La heroína en ese momento pensó en cómo en una vida pasada. De niña, jugaba con sus padres, pero cuando ellos no estaban, se sentía muy dolida. Por lo tanto, la niña declaró que su papá estaba avergonzado por eso. El hombre siguió sin decir nada y se limitó a mirar a su hija. A continuación, declaró cuántos problemas le estaba dando ella después de todo. El emperador comentó, ¿de verdad pensaba Rain que la princesa de la familia Bilotian podía comportarse como una niña mimada? Todas estas palabras hirieron el corazón de la niña, aunque reflexionó que, después de todo, era el tipo de reacción que esperaba ver. También en este punto, sintió que estaba a punto de caer de espaldas otra vez, aunque eso ya era un pequeño problema, ya que el pañal amortiguaría su caída. Pues bien, en el momento en que la niña pensaba que iba a caer de espaldas, un hombre se acercó y la cogió en brazos. La niña se sorprendió y el hombre le preguntó si aún tenía poco control sobre su cuerpo. Después, la niña se quedó boquiabierta por el hecho de que el hombre la cogiera en brazos, aunque resulta que ahora la abraza de una forma muy distinta a como lo hizo en la ceremonia. Y sí, su padre la abraza, pero ella sigue sintiéndose incómoda al hacerlo. La emperatriz, esa misma hora, vio esta cómica situación y empezó a sonreír. Después, se acercó a su excelencia el emperador y señalándole la mano, le dijo que tenía que sostener así la cabeza de la niña con la otra mano. De lo contrario, Isabel no podría tumbarse y estaría incómoda por ello. Él, a su vez, necesita sostenerla,
no solo levantarla como lo hace. Que vea cómo lo hace esta chica y luego lo vuelva a hacer. El emperador afirmó que, después de todo, la chica era muy ligera. La interlocutora sonrió y comentó que naturalmente así es su majestad. Ciertamente es bastante ligera. Pero aún así, las otras doncellas y Rurika dijeron que era una niña bastante pesada. La heroína se quedó muda en ese momento y pensó, ¿realmente dijeron eso de que era pesada? La emperatriz comentó además que Isabel le parecía un poco más grande que su hijo Sermón, cuando tenía la misma edad que ella. Entonces estaban bastante preocupados por el niño, ya que era su primer hijo, y para ser hijo de la familia Vilotian, crecía bastante despacio, pero al final resultó ser un niño bastante robusto. Así que la emperatriz confía en que Isabel también crecerá fuerte y sana. El padre no dijo nada a estas palabras y se limitó a escuchar a la emperatriz. La mujer se acercó entonces a la niña y le tocó la mejilla. A continuación, preguntó a la niña cuándo decir todo tipo de palabras. La niña sonrió dulcemente al oír todo esto. En esos momentos en que su padre la abrazaba, ella podía sentir los latidos de su corazón. Al hacerlo, se dio cuenta de que, después de todo, eso debía de significar sentir el apoyo de su familia. En su vida pasada, la niña solo había visto a otros niños jugar con sus padres y los había envidiado. Entonces no conocía a su padre y ni siquiera pudo verle la cara una sola vez. Todo esto ocurrió porque él la abandonó cuando la niña era aún muy pequeña. Pero a pesar de lo que pasó antes, ahora las cosas son muy diferentes para ella. Para ella, la familia en esta vida es una especie de regalo del cielo. Así que la niña sonrió y declaró a sus padres que su mamá y su papá eran un regalo para ella. Al emperador le brotaban las lágrimas de sus palabras. En ese momento, la mujer dirigió su atención a su amante, pues su aspecto le resultaba bastante extraño. A continuación se dirigió a su excelencia, pero él no respondió. El hombre imaginó al mismo tiempo que en sus manos no tenía a una muchacha, sino también algún regalo. Entonces la emperatriz lo llamó por su nombre Ron, y finalmente el emperador volvió en sí. Sacudiendo la cabeza, comentó que estaba bien, que solo estaba pensando en algo. La chica se quedó un poco boquiabierta en ese momento. No entendía qué estaba pasando, porque el ambiente había cambiado bastante de repente. Y en ese mismo momento, por alguna razón, se le hizo bastante difícil respirar. La emperatriz se volvió hacia su amado y le dijo que pensaba que las personas verdaderamente fuertes son aquellas cuyo corazón está abierto para la gente querida. Entonces tocó las manos del hombre y le dijo que recordara que ella siempre le amaría. Después de estas palabras, la heroína se alarmó mucho, pues sintió que ahora el corazón del emperador saltaría literalmente de su pecho. Aún así, resulta que el padre está realmente loco por su madre, tal y como la chica leyó en la historia original. Pero al mirarle a la cara, vio que el hombre se volvía hacia otro lado. La niña pensó que a este paso le daría un ataque. Sin embargo, se alegró de que tratara tan bien a su madre. Aunque ella no tiene ninguna intención de interferir en su relación personal. Así que decidió que ya era hora de dejarlo. Como se ha dado cuenta de lo bien que van las cosas aquí, ya puede irse tranquila al mundo de los sueños. Justo después, la niña se quedó dormida y su majestad el emperador lo vio. Se sentó en una silla cercana para que la niña pudiera dormir en paz. Algún tiempo después, su majestad el emperador paseaba por los alrededores de la mansión. Iba a paso bastante rápido y sentía una extraña sensación en su interior. Pensó que era porque Isabel debía haber nacido niña, o quizás porque se parecía mucho a Serena. En ese momento, la realidad de Ron se confundió. A esta niña suya no se le podía enseñar las habilidades con la pelota de la familia Vilotian. Los miembros débiles de su familia eventualmente serían eliminados. Así que no podrán ganar tanto por el título de heredero, y en una guerra con un enemigo externo no podrán ayudar a la familia. Así que resulta que son inútiles para la familia, pero no está claro qué hacer con este niño. Para el emperador, no estaba nada claro si alguien que no es capaz de aprender sus habilidades puede llevar el apellido Vilotian.
y si no podía aprenderlo, entonces el emperador podría llamarla su heredera. La mente del emperador daba vueltas por todo esto sobre si la chica es digna del título de princesa en este momento. Además, si uno recuerda que ella tiene una marca en su brazo, lo que significa que a la edad de 21 años, esta chica morirá. Así que todo esto atormentaba la cabeza de su excelencia el emperador, y no podía evitarlo. No se daba cuenta de las cosas irracionales e inútiles que estaba razonando ahora mismo. De todos modos, la red del destino ya se había tejido y su mente estaba hecha un lío. El emperador se dirigió a su subordinado y lo despertó. El tipo salió y, dirigiéndose a su majestad, preguntó qué clase de persona despertaría a su subordinado en mitad de la noche, ya que él también trabaja duro. Su interlocutor le ignoró y declaró que quería un duelo. Lord Byron preguntó qué tipo de duelo a esas horas tan tardías. El caballero comentó que hace 20 años solía hacerlo todos los días. El interlocutor dijo que, en todo caso, había sido él, y no el emperador, el asesino en el pasado. Al fin y al cabo, Su Majestad es la personificación de la justicia y la equidad. Nada más decir esto, el hombre vio de repente una espada frente a él e inmediatamente se apartó de un salto. El hombre declaró que le gustaba mucho frotarse la lengua. Los subordinados se preguntaron cómo se le había ocurrido a Su Majestad atacar a un hombre desarmado, y el interlocutor dijo que parecía haberle mentido sobre su rica experiencia. Como resultado, los subordinados siguieron gritando que el emperador estaba atacando a gente inocente y que era una especie de demonio. El tiempo voló imperceptiblemente, y aquí el protagonista después de que ya eran 3 años. Como consecuencia de esto, el total del tiempo asignado de la chica en este mundo es ya de 19 años solamente. Aunque la vida anterior de la heroína y fue corto, pero aún así tuvo tiempo de experimentar un montón de cosas en su vida. Por lo tanto, la chica era muy consciente de que ella debe utilizar el tiempo restante de esta vida sabiamente. La doncella se volvió hacia Su Alteza la princesa y le comentó que la emperatriz había llegado, por lo que había que ir a verla cuanto antes. La niña sonrió dulcemente y aceptó ir más rápido. La niña sigue creciendo a un ritmo increíble gracias a nosotros, su familia. No puede asegurarlo, pero ahora mismo se parece más a una niña coreana de 5 años que a una de 3. Su pronunciación aún deja mucho que desear, pero ya puede hablar con soltura y sin ninguna dificultad. La niña estaba corriendo y la criada le pidió que no corriera tan rápido porque podía hacerse daño. La mujer comentó que si seguía así, podría caerse y, literalmente, en ese momento la heroína se cayó. La chica se dio cuenta de que, por supuesto, ahora puede andar y también correr, pero a veces tropieza. Pero aquí, gracias a un cuerpo fuerte, ninguna consecuencia de su descuido la chica no observa. La madre, que ya ha dado a la niña, dijo que a partir de este día será visitada por Lord Byron. Este hombre, al igual que será el primer maestro de la niña. Así que si usted toma tratar de comportarse con él bastante bien. La niña preguntó, ¿pero por qué Lord Byron? ¿Y dónde está Moliab? La mujer dijo que Moliab ya no trabajaba para ellos. La niña no entendía por qué. Moliab era, después de todo, un maestro de vasta experiencia, procedente de un antiguo linaje de maestros. Su familia había enseñado a los herederos de toda la familia Bilotian durante generaciones y, al fin y al cabo, según la trama original de la novela, era él quien se suponía que iba a ser su mentor. Así que la niña se preguntó por qué su madre había elegido a Lord Byron. La mujer se lo pensó y luego dijo si su hija no quería preguntarle ella misma a su maestro. La niña declaró que sin duda se lo preguntaría, pero de hecho comprendió por qué siempre le resultaba divertido pasar tiempo en compañía de Byron. Definitivamente sabe cómo encontrar un lenguaje común con los niños, y este hombre simpatiza sinceramente con ella. Además, es un maestro de la espada de una familia de magos, así que a veces ha utilizado sus habilidades en beneficio de ella. Juntos jugaron con ella y las niñas a todo tipo de papeles, y lo que más les gustó fue la magia del vuelo.
Al cabo de un rato llamaron a la puerta de la habitación y Lord Byton entró. Tras entrar, saludó tanto a la emperatriz como a la joven princesa. A continuación, advirtió que él, Lord Byron, se encargaría de la educación de Su Alteza a partir de hoy. La joven se alegró inmediatamente por ello. Se levantó de su asiento para acercarse y desear buenos días a su interlocutor. Él también se sentó junto a la niña y le deseó buenos días a su vez. Juntos se rieron durante largo rato y por ello la emperatriz también se alegró. A continuación, se dirigió al señor y le pidió que cuidara de su hija. El interlocutor comentó a Su Alteza que se esforzaría por hacer todo eso. Tras esta conversación, la emperatriz los dejó y se marchó a sus asuntos. Entonces la heroína se dirigió a su maestro y le pidió que le contara por qué se había convertido en su maestro. Inmediatamente se mostró receloso y le preguntó si a la princesa no le gustaba su candidatura. La muchacha comentó que no era así en absoluto, que Moliab había sido su maestro antes y que no estaba claro qué había pasado. El interlocutor se tapó inmediatamente la cara con las manos y notó que ahora lo entendía todo. Probablemente, después de todo, le gustaba más el profesor anterior que él. A continuación fingió que estaba a punto de llorar por toda la triste situación. La niña se sobresaltó y le pidió que no hiciera eso. El interlocutor le preguntó por qué no debía hacerlo si su reacción disgustaba tanto a la niña. La protagonista afirmó que se habría disgustado si sus lágrimas hubieran sido reales en ese mismo momento. Dicho esto, la chica pensó que su llanto fingido indicaba que no le había dolido en absoluto su pregunta. Lord Byton declaró lo fácil que le resultó a la niña descifrar su hábil juego, pero la princesa es realmente asombrosa. La niña le señaló con la mano y le dijo que era una mala costumbre. Él se tensó un poco y luego preguntó qué quería decir la niña con eso. La heroína siguió gritando que había utilizado deliberadamente palabras ingeniosas y que por eso Lord Byton era malo. El interlocutor intentó explicarse y decir que no todo era así. La heroína seguía diciendo que si volvía a hacerlo, se convertiría en un escarabajo pelotero. Los subordinados de su excelencia dijeron que, después de todo, qué tonto era y que no volvería a repetir ese terrible error. La muchacha se dio cuenta de que, aunque a primera vista no se diría así, Byton había dicho esas palabras a propósito y era una prueba para la muchacha. Intentaba ver si sabía lo que significaban o no. Por eso la visión se vuelve hacia él y se fija en él para tener una mejor conversación sobre lo que tienen en común. Además, la heroína espera que se lleven bien. Al fin y al cabo, su muerte está a la vuelta de la esquina y no queda mucho tiempo para tanta diversión. La interlocutora se desanimó por ello y se dirigió a Su Alteza, señalando que eso no podía ser. Ante esto le preguntó si realmente entendía lo que era la muerte. El señor dirigió entonces su atención a la doncella y le preguntó quién era esa persona que no pensaba y hablaba mucho. ¿Quién era esa persona que se atrevía a hablar de la marca de Narvidal delante de la princesa? La criada se desanimó por esto, y la chica recordó inmediatamente la visión de este tipo cuando era un asesino. Entonces pensó que no se refería a eso en absoluto. Dijo además que el tipo era muy cruel y que no debería intimidar a gente inocente. El nuevo profesor de la chica preguntó en términos de gente inocente. Aún así, Su Alteza, la princesa debió malinterpretarle. Después de todo, es cruel con la gente mala y también bastante amable con la gente buena. La criada se mostró tan sorprendida que no pudo mover ni un dedo y continuó permaneciendo en el mismo lugar. La heroína preguntó amenazante, pero entonces, ¿por qué no hablaba con ella, sino que amenazaba a su niñera? El interlocutor dudó de inmediato y luego inclinó la cabeza y comentó: «Imagino que se ha equivocado». La hija declaró que, después de todo, Lord Byton no la había tratado mal. El muchacho se dio cuenta inmediatamente de lo que hablaba la heroína. Por eso se acercó a la criada y le pidió disculpas por haber sido grosero con ella. Tras dudar, la interlocutora le dijo que todo estaba bien y que no se preocupara por ella. La muchacha se alegró porque por fin se había resuelto la situación. A continuación, el señor preguntó a la niñera si le perdonaba por todo aquello.
La niñera dijo que por supuesto que le perdonaba, pero le pidió que no volviera a hacerlo. Los subordinados de Su Majestad comentaron que estaba de acuerdo y que a partir de ahora elegiría sus expresiones con mucho más cuidado. A continuación se volvió hacia la muchacha y le pidió que dijera quién era la persona que le había hablado de la marca del Narvidal. La chica dudó inmediatamente y pensó en lo que debía decir después de todo. Su primera opción fue decir que había oído a alguien hablar de ello cerca de ella, pero en ese caso, alguien moriría. Su segunda opción era explicar con más detalle que había leído sobre este mundo en una novela, y luego renacer en el cuerpo de la princesa Isabel, y por lo tanto ella sabe lo que la trama será la siguiente. Aunque esta opción era muy absurda, así que la heroína afirmó que se lo había contado la comadrona. El interlocutor se quedó boquiabierto. El interlocutor comentó: ¿quiere decir la chica que se enteró de la marca incluso el día de su nacimiento? Y resulta que recuerda todos los acontecimientos que ocurrieron ese día. La heroína afirmó que esto es absolutamente cierto. En ese momento pensó que todo era así que mejor le contó esta verdad. La chica empezó a decir que su madre lloró bastante aquel día y que todo el mundo alrededor solo hablaba de la marca. Por eso Quien Puede Papá dijo que ella es una niña inútil. En realidad, recordar el día en que naciste es, por supuesto, imposible. No estaba nada claro si Lord Byron creería sus palabras, aunque ella rogaba en el fondo de su corazón que él la creyera y que fuera como ella pensaba. Entonces el mismo interlocutor comentó que era terrible, que debía de estar muy alterada en el momento en que lo oyó todo. La chica sonrió y afirmó que no era así en absoluto, porque incluso ahora se encuentra perfectamente. Al oír esto, exhaló automedicándose, pues se dio cuenta de que había pasado el día fatal. Era su verdad. Estaba contenta de renacer en este cuerpo y pensó que la culpa de todo era que las palabras de su padre le parecieran tan banales. De repente, el interlocutor se acercó a la niña y la cogió de su manita. Ella miró todo aquello con asombro y preguntó a Lord Byron qué estaba haciendo. El muchacho se volvió al mismo tiempo hacia Su Alteza. Le dijo además que ahora tenía gelatina en las manos. La heroína se desanimó y le preguntó qué estaba diciendo. Estaba simplemente estupefacta y no se lo creía todo. Al cabo de un rato, los subordinados de Su Excelencia vinieron a ver al emperador. Este se encontraba en la sala de entrenamiento y estaba practicando sus habilidades. El subordinado le contó toda la historia que él mismo había aprendido. El emperador preguntó: ¿pero podía un niño de 3 años entender lo que era la muerte? No entendía cómo podía ser posible algo así. El subordinado afirmó que así lo creía, porque lo había visto con sus propios ojos. El hombre afirmó que, a pesar de todo, la niña parecía indiferente a todo aquello. El señor notó en ese momento que ella estaba absolutamente tranquila cuando dijo todo eso. Además, no era solo todo lo que ella había oído. Al fin y al cabo, entiende que la princesa recuerda todo lo que ocurrió a su alrededor desde el momento en que nació. Por eso, el interlocutor le dijo a Su Excelencia que en el momento en que el hombre visitó a la princesa el día de su cumpleaños, ¿no le había dicho que era una simple inútil? El emperador, a su vez, no respondió nada a esto y se limitó a volverse en otra dirección. El interlocutor se dio cuenta de que, efectivamente, había dicho eso, pero no tenía claro por qué era así. Ahora el padre de la heroína preguntó qué había dicho la chica. Sus subordinados afirmaron que ella había dicho que todo estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. Ron se quedó estupefacto y preguntó si era cierto que, aunque ella lo entendía todo, decía eso o no. Él dijo que tenía toda la razón y que ella estaba terriblemente tranquila. Su corazón casi se rompió en pedazos en ese momento mientras ella le contaba todo lo que había pasado. Su Excelencia el emperador había notado que esta chica no podía aprender el estilo familiar de empuñar la espada, pero un subordinado le hizo notar que a pesar de todo eso, no significaba que fuera una inútil y no entendía cómo podía decirle tal cosa. Su Excelencia el emperador declaró que había venido aquí para interrogarle.
El subordinado declaró que eso no era cierto en absoluto. Había venido aquí no a interrogarle, a informarle de todo. El emperador se acercó al arma y le dijo que desenvainara la espada, que hacía mucho tiempo que no se enfrentaban. El muchacho se preguntó de qué estaría hablando. Al fin y al cabo, resulta que sí lo habían hecho hacía apenas un par de días. Y antes de que pudiera decir todo esto, el emperador ya le había atacado y apenas tuvo tiempo de esquivar. El hombre preguntó por qué era tan luchador mientras decidía retirarse. El interlocutor gritó que no era un luchador en modo alguno, que solo era un maestro y que se había retirado. Su excelencia, el emperador, le gritó que dejara de esquivar y luchara contra él. El tipo se abalanzó sobre él y le comentó que, si dejaba de hacerlo, le dejaría tullido. Después de eso, el subordinado miró a su majestad. Se dio cuenta de que probablemente aquel hombre seguía enfadado después de todo y tenía algo de lo que arrepentirse, pero ese era el camino que debía seguir. Al fin y al cabo, le había dicho malas palabras a su hija. Desde ese mismo día, Lord Byron, que se convirtió en el maestro de la protagonista, la visitaba todos los días. Así, sin más, se acercó a la heroína y le deseó buenos días. La niña estaba de buen humor y también le deseó buenos días, a pesar de que en este mundo ni siquiera puede aprender a jugar a la pelota, porque hay muchas otras cosas que puede hacer. Por eso la heroína decidió que pondría todo su empeño en sus estudios. Ahora se volvió hacia su profesor y notó que quería enseñarle algo. Él se quedó un poco sorprendido y preguntó de qué hablaba la niña. La niña le tendió un dibujo, señalándolo, y allí había dibujado un emperador. El niño lo miró y declaró que era un dibujo bastante bonito. Pero ahora se preguntaba quién se lo había dado a la niña. Ella, por su parte, se sentó y declaró para que él adivinara quién podía haberlo hecho. Al mismo tiempo, el profesor empezó a mirar el cuadro con más detenimiento y después declaró que estaba completamente seguro de que la princesa no podía haberlo pintado. La muchacha sonrió orgullosa y declaró que realmente lo había hecho ella. El señor fingió estar muy sorprendido y preguntó si realmente era así. Seguía sin poder creer que fuera la princesa quien había creado aquella increíble obra de arte. La niña sonrió y le preguntó si realmente la llamaba obra de arte, pero el interlocutor le dijo que debía de ser muy buena dibujando. Aún así, es sencillamente preciosa, como si el espíritu de Miguel Ángel hubiera entrado en el cuerpo de Su Alteza la Princesa. La composición y la luz están bellamente construidas y el ángulo elegido también es perfecto. La niña se preguntó qué clase de espíritu se había apoderado de su cuerpo. El interlocutor le dijo que solo se trataba de una broma. Si algo tan extraño le ocurre a este caballero, vendrán inmediatamente aquí y someterán al mismo espíritu. La heroína pensó en su cabeza, en el sentido de someter, y se preguntó por qué era así. ¿Acaso este hombre llamado Miguel Ángel era malo después de todo? Lord Byron afirmó que si un espíritu entra en el cuerpo de una persona, significa que es definitivamente maligno. Todo esto es exactamente lo que se llama posesión. La niña se horrorizó ante esto y preguntó temerosa qué clase de posesión. El interlocutor dijo que tenía razón y que para esos casos había santos caballeros. La niña comentó: «Aquí es igual que él, y simplemente increíble». En su mente afloró en ese momento la antigua imagen de ese hombre que vio en la novela original. Por eso pensó que parecía estar en grave peligro en ese momento, y se asustó bastante. El profesor se dio cuenta de la cara de preocupación de la niña y le dijo que no tenía nada de qué preocuparse. Al fin y al cabo, la princesa debía confiar en los caballeros, y ellos mismos se encargarían de todo. Al fin y al cabo, si un espíritu maligno aparece cerca, no se ocuparán fácilmente de él y no le dejarán ni una mancha de humedad. La niña dijo que sin duda era bueno, pero algo le dio escalofríos y su cuerpo empezó a temblar por alguna razón. El interlocutor comentó que aún tenía algunos amigos entre los santos caballeros y que un poco más tarde les presentaría a la niña. La princesa comentó que no había necesidad de hacerlo,
pues debían de ser personas bastante ocupadas. Pero el maestro dijo que ahora no tenían mucho trabajo y que debían estar libres. La niña continuó diciendo que no debían molestar a gente tan importante por nada, porque podrían hacerles enfadar de esa manera. El niño se volvió entonces hacia Su Alteza sorprendido. El subordinado de Su Excelencia no podía creer que la niña ya se preocupara por esas cosas. Después de todo, era incomprensible cómo una niña de 3 años podía ser tan espabilada como ella. Después de eso, el instructor se sentó junto a la niña y le comentó que le creyera. Después de todo, la princesa no debía preocuparse por absolutamente nada. Después de todo, su amigo es el líder del escuadrón de caballeros sagrados, por lo que maneja su propio tiempo y puede dedicarle fácilmente un momento. Por eso, no debería preocuparse. Grinja, a su vez, le devolvió la gracia y le pidió mentalmente que no trajera a esa persona. Después de todo, este es el líder de los caballeros santos que matan a los espíritus que están en los cuerpos de otras personas. Y la chica, incluso en sus sueños con ellos, miedo de reunirse con ellos, porque resulta que ella también se convirtió poseído en el cuerpo de alguien. Después de un tiempo, el profesor le preguntó cuánto tiempo hace que la niña comenzó a dibujar. La niña dijo que empezó a hacerlo cuando era pequeña. Al mismo tiempo pensó que de niña soñaba con ser artista. A todo esto, en el hospital había un par de actividades que ella podía hacer sin peligro, y dibujar era una de ellas. El interlocutor le preguntó si solo había dicho eso cuando era niña. La princesa se inquietó por ello, pues se dio cuenta de que acababa de cometer un error literal. No era en absoluto el tipo de frase que la gente esperaría oír de boca de una niña de 3 años. Lord Byton, a su vez, la miró sorprendido. La protagonista estaba horrorizada por la situación y no entendía qué hacer, pero primero decidió que debía concentrarse. Al mismo tiempo debía pensar claramente en cómo explicárselo y salir de esta situación. Pero como en ese momento no se le ocurría nada, la chica pensó que estaba muerta. De repente el interlocutor dijo que lo entendía todo, lo que hizo que la chica cayera en un estupor aún mayor. Y el profesor siguió diciendo que entendía lo que la princesa quería decir. La muchacha volvió a quedarse estupefacta y se preguntó si todo estaba bien o no, pues aún no entendía nada. Lord Byton, a su vez, seguía mirándola fijamente. Al mismo tiempo pensó que todo estaba bien, pues a tan corta edad, una niña podía hablar de la infancia. Aún así, resulta que la niña recuerda toda su vida, tal y como les había contado antes. Pero aquí, a pesar de todo, la princesa piensa que ya ha tenido tiempo de crecer. Este contento le dio un fuerte tirón en el corazón y se dio cuenta de que la niña era tan mona que hasta se apoderó de él. La niña se puso inmediatamente alerta y corrió hacia el profesor, preguntándole si estaba bien. Al fin y al cabo, no entendía qué había pasado. Antes todo iba bien, pero de repente algo iba mal. El interlocutor, a su vez, le dijo a Su Alteza que estaba bien. Al mismo tiempo, dirigiéndose mentalmente a la querida princesa, no pudo evitarlo, porque es demasiado simpática. Así que toda esta situación se le estaba escapando de las manos. Después, se puso a pensar en lo que pasaría si más tarde ella tuviera un amante. La protagonista, por su parte, estaba estupefacta y no entendía qué estaba pasando después de todo. Por lo tanto, se preguntaba qué pasaba en aquel ambiente. Le dijo al profesor que estaba muy aburrida y que quería jugar a algo con él. Por supuesto, ella no sabía de qué se trataba, pero era urgente cambiar de tema. A continuación, la muchacha sugirió a Lord Byton que jugara a algo con él y tal vez los rompecabezas fueran aceptados. Al cabo de un rato, el subordinado vino a ver a su excelencia el emperador. Nada más entrar en la habitación, le tendió un dibujo y le dijo que lo mirara. El hombre se quedó estupefacto, por supuesto, pero lo tomó en sus manos. Al mismo tiempo, preguntó asombrado qué era. El interlocutor le dijo que era su retrato en el estilo del expresionismo abstracto. El emperador dijo entonces que había venido aquí y le había distraído de su trabajo para atizarle en la cara con esta basura, porque era una especie de ungüento.
Se enfadó por las palabras que había oído y le preguntó cómo podía hablar así de esta maravillosa pintura. Ron dijo que era una tonta caricatura dibujada por algún artista superficial por unas monedas de plata. El subordinado dijo que volvería a arrepentirse de sus palabras, porque no fue él quien hizo el dibujo. Su Excelencia el Emperador preguntó entonces quién lo había hecho. Lord Byton dijo entonces que el retrato pertenecía a un niño de 3 años, y hay un par de aspectos únicos en él. Si el emperador mira de cerca este hermoso dibujo, verá lo suaves que están trazadas las líneas, y su nariz es un poco más afilada de lo que es en realidad. Y qué colores tan precisos se han elegido para el tono de su piel. Y hay un aura de masculinidad que le rodea. El Lord se dio cuenta, pero hace poco lo llamó todo abstracción. Subordinado asomó el dedo al dibujo y comentó que lo mirara con atención. Debería prestar atención a su mirada clara. Su Majestad, tal y como él lo conoce, siempre parece un hombre enfadado e incluso cruel, con una mirada más oscura que una nube. Mientras decía esto, el hombre le lanzó algo. El interlocutor se puso inmediatamente alerta y gritó que llevaba mucho tiempo comprándose ese traje. Y por cierto, es muy caro. Su Majestad preguntó, pero si realmente era así. El tipo declaró que probablemente solo decidió aclararlo después de romperlo. Su Majestad aún tendría que compensarle por todo ello. Su Excelencia. El emperador declaró que se había terminado. Entonces que se largara de aquí, pues el hombre ya no soportaba ese ruido que rondaba constantemente en su habitación. Lord Byton se mostró muy indignado por todas estas palabras. Inmediatamente después dijo que la niña que había dibujado su retrato era la princesa y su hija. Ron se sorprendió y preguntó qué acababa de decir. Y el interlocutor prosiguió diciendo que lo que más le había sorprendido era la observación de su hija. Al fin y al cabo, es capaz de reconocer al instante los más pequeños detalles de las cosas. Así que resulta que, aunque apenas veía al emperador, porque sus caminos se cruzaron solo un par de veces, dibujó allí un retrato sorprendentemente preciso con varios pequeños detalles. Así que tal observación debía deberse a un profundo afecto hacia él. Era incomprensible para el subordinado, si aún no había discernido su bondadoso corazón, así como su sincero amor por él. El emperador se sorprendió en ese momento, pero no pronunció palabra y siguió mirando el dibujo. El subordinado seguía diciendo que saber algo así podría convertirle en un hombre verdaderamente feliz. El hombre le preguntó qué era aquello y le dijo, «Pero Lord Byton», añadió, «¿no se da cuenta de que la princesa le ama con todo su corazón? ¿No había pronunciado ella estas palabras en voz alta en su último encuentro?» El emperador, avergonzado, se volvió hacia otro lado y le preguntó si estaba celoso de él. El subordinado intervino de inmediato, y quien en su lugar no estaría celoso, después de todo, es un ser humano o un escarabajo pelotero. El subordinado preguntó qué clase de escarabajo pelotero. El tipo siguió gritando que todo esto era definitivamente injusto por su parte. A su vez, incluso amenazó al cocinero con recortarle el sueldo si no hacía las gelatinas que tanto adora la princesa, pero ella ni una sola vez le dijo que le quería. Huye de él en cuanto acaba la clase y le pide que la próxima vez traiga 2 gelatinas. Su Excelencia. El emperador declaró que más aún, ya que la princesa tiene un profesor increíblemente grosero además de odioso. El subordinado afirmó entonces que ni siquiera intentara intimidarle con ese tono suyo y que no se trataba de eso en absoluto. Pero el emperador preguntó en palacio. Si era en palacio o en otro lugar no estaba claro dónde había puesto su dignidad. Además, no estaba claro de qué quería hablar con él en un principio. El tipo habló en voz baja, pero no fue él quien le dijo antes que se marchara. Afirmó además que estaba literalmente ardiendo de celos, y el hombre dio entonces un manotazo en la mesa. Luego, en un tono bastante grosero y con una mirada furiosa, le comentó al hombre que no pusiera a prueba su paciencia. Resulta que él sabe muy bien que no ha venido aquí por esta tontería. Inmediatamente después, el interlocutor le miró con confianza.
Afirmó además que, como la conversación iba tan en serio, no había nada que hacer. Inmediatamente después, comentó que no sabía si el emperador le creería o no, pero que creía que la princesa tenía un talento único para la ingeniería mágica. El emperador se sorprendió y le preguntó si realmente se trataba de ingeniería mágica. Selling dijo que había oído todo correctamente, por eso tenía algo que preguntarle. Después de eso, siguió hablando de lo que le ofrecía y se lo contó todo al emperador. Al cabo de un rato, después de toda esta conversación, la heroína se sobresaltó. Una mujer entró en su habitación y la heroína se dio cuenta de que ahora estaba metida en un gran lío. Aquella interlocutora comentó que era un gran honor para ella conocer a la joven princesa. Resulta que es hoy cuando ella va a enseñar a su majestad. Pidió además que se le permitiera presentarse. Es una maga de primera clase de la Asociación de Magos de Mirotel, y esta mujer se llama Karin. La protagonista se dio cuenta de que todo esto era malo, ya que no estaba claro por qué esta mujer estaba en su habitación. Aún así, sentía bastante curiosidad por saber por qué la villana principal de esta novela, llamada Karin, había aparecido de repente en su puerta.